A pesar del rechazo expresado desde el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología, en París el pasado 3 de abril se llevó a término una subasta de piezas pertenecientes a la cultura nariñense, Calima, Quimbaya y Tairona. 3 de abril hubo una subasta, como tú lo dices, en París de una página web que se llama Millone Associés. Y ellos han venido de tiempo atrás ya subastando piezas, muchas de ellas de arte colombiano y latinoamericano. En esta ocasión, el 3 de abril, se puso en subasta una máscara facial de la cultura Calima, 3 adornos circulares de la cultura Quimbaya, un pectoral ceremonial también de la cultura Calima, un cuenco de ofrenda que es de nuestra cultura, de Nariño, una chalítica tairona y un pendiente que no tiene lugar de origen. Y estas piezas fueron rematadas el 3 de abril en París y ya se vendieron. Es muy triste porque pues se pierde el rastro, se desconoce quiénes son los compradores y esas piezas pierden todo su contexto histórico para ser meras piezas de adorno, seguramente en la casa de algún rico de Francia o de cualquier lugar del mundo. Generalmente la venta y comercialización del patrimonio nacional es una práctica que se reproduce por el tráfico ilegal y a través de la entrega de las piezas a diplomáticos. Y claro, todo apunta a que son piezas que salieron ilegalmente del país. Algunas otras, y yo estuve rastreando especialmente antes de las del 3 de abril, son piezas que se llevaban los embajadores de Europa en Colombia. Acá en Colombia existía una fea costumbre y era que a los cónsules y a los embajadores el gobierno colombiano les regalaba como recuerdo nuestras piezas ancestrales. Y muchas de esas, si tú ves el origen, dice perteneció a tal persona que era embajador de Colombia en Bogotá, embajador en tal lugar de Latinoamérica. Entonces muchas de esas salieron con las valijas diplomáticas. Si ustedes han visto las noticias actuales, el gobierno actual, el gobierno de Gustavo Petro, ha rescatado un sinnúmero de piezas que estaban en las embajadas y en los consulados y que por negligencia de los gobiernos anteriores no fueron traídas. Este actual gobierno en el avión presidencial ha rescatado esas piezas. Y la mayoría también de ellas salen de manera ilegal. Ustedes saben que el negocio de la guaquería sigue siendo un negocio muy lucrativo y salen del país sobornando pues a las aduanas de llegada y de salida de nuestros países y se venden por precios muy altos a coleccionistas y llegan a estas casas de remate y las ponen en subasta. La comercialización ilegal de las piezas subastadas representa una pérdida cultural, antropológica y simbólica para el patrimonio nacional, al mismo tiempo que impide la apropiación ciudadana sobre el carácter histórico que las abarca. Saben que los arqueólogos y los antropólogos, cuando sacan una pieza, hacen el estudio de dónde sale, qué lo rodea, cuál es el contexto en el que fue ubicada esa pieza. Entonces, al sacársela, se pierde toda la tradición y toda la historia, porque la pieza pasa a ser un objeto simplemente de arte y pierde toda su connotación histórica y arqueológica. Entonces la pérdida es muy grande, especialmente, yo insisto, en lo que es la cultura nuestra, la cultura pasto, quillacinga, tumaco, la tolita. Si ustedes ven, hay cantidad de piezas en Francia, en Alemania, en Estados Unidos que se están ofertando. Entonces esas piezas simplemente han salido del contexto, ya no le dicen nada a la persona que la tiene, simplemente la conserva como una colección, pero nos priva a nosotros, en el caso de los nariñenses, nos priva de tener esas piezas y de conocer, por ejemplo, la técnica en la cual fueron elaboradas, a qué periodo corresponden, en el lugar en el que encontraron qué otros yacimientos habían y junto a qué reposaba esa pieza. Según el escritor, es oportuno habilitar nuevos espacios institucionales y sociales en los cuales circule la producción de conocimiento para la protección del patrimonio. Entonces creo que sería muy importante que se cree una facultad o no sé, un grupo de investigación que nos permita a los nariñenses conocer nuestros patrimonios. Se ha hecho, por ejemplo, con el tema del Capagnán, pero se ha hecho de una manera tan academicista que la sociedad civil quedamos por fuera. Nunca la sociedad civil se la implica en esos procesos de investigación, de trabajo de rescate y de conservación de los patrimonios. Entonces hay unos especialistas que los invitan a cuanta conferencia hay
y se vuelven las vacas sagradas, pero esas vacas sagradas nunca vuelven la mirada al rebaño, que es el pueblo, la colectividad. Finalmente, Chávez asegura que el patrimonio debe desprenderse de las esferas academicistas para evitar una eventual usurpación del mismo.